Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Doy gracias al Señor en esta ocasión por permitirme poder compartir con ustedes en esta programación Voz de Restauración. Quisiéramos darles la bienvenida y además de parte de las iglesias de nuestro ministerio El Amanecer de la Esperanza, una cordial bienvenida a esta programación. Oramos a Dios para que sean bendecidos ustedes y también sus casas. A continuación vamos a estudiar la palabra de Dios. Quisiera leer la porción bíblica de este día, la epístola a los Hebreos capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Estoy estudiando con ustedes esta porción bíblica. Aquí nos habla el Señor que seamos fieles a aquel que nos constituyó. Estamos continuando este tema que comenzamos hace 2 programaciones. Este es el tercer mensaje que basamos en este capítulo de la Escritura. Aquí el apóstol está contrastando a Jesús con Moisés. Toda la epístola a los Hebreos, el escritor compara el nuevo pacto con relación al antiguo para enseñar que el nuevo pacto es mejor o superior al antiguo. Y entonces está diciendo que Jesús es superior a Moisés, pero no está restando a Moisés, todo lo contrario. Habla de la dignidad de Moisés, habla de la fidelidad de Moisés como siervo del Señor. Hago un repaso para que podamos, los nuevos amigos que están en la audiencia puedan estar en contexto de lo que estamos estudiando. Aquí el apóstol está hablando que consideremos a Jesús, que miremos a Jesús como nuestro ejemplo, como el prototipo, como el camino. Jesús que fue fiel como hijo en la casa de Dios y fue perfecto en todos sus caminos. Que lo miremos como apóstol, que también aprendamos de él como sumo sacerdote. Dije que yo veo aquí los 2 aspectos del ministerio de Jesús. Como apóstol nos habla de que fue enviado por el Padre. Él siempre reiteró que sus palabras no eran de él, sino que eran palabras de aquel que lo envió. Que sus obras no eran suyas, sino que las obras eran obras de aquel que le envió. En este caso se está refiriendo
al Padre. Y siempre Jesús puso bien en claro en su enseñanza que todo lo de Él procedía del Padre. Dice, yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre. Y en todo Él honró al Padre, como apóstol, como enviado del Padre. 3 veces en el ministerio de Jesús, el Padre aprobó y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Jesús en todo agradó al Padre. También como sumo sacerdote, Él traspasó los cielos y se presenta a favor de nosotros delante del Señor. Y ese ministerio lo hace con fidelidad. Así que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Nosotros, igual que Jesús y que Moisés, tenemos los 2 oficios. Cada ministerio tiene esos 2 lados, esos 2 aspectos. El aspecto de nuestro compromiso, nuestra obligación para con Dios y nuestra obligación y compromiso para con aquellas personas a quienes servimos. Y en ambos aspectos Dios quiere que nosotros seamos hallados fieles. Como dice el apóstol Pablo, que los administradores, los mayordomos de Dios deben ser hallados fieles. Pero el énfasis acá, y así hemos titulado estos mensajes, ser fieles a aquel que nos constituyó. Estamos enfatizando el compromiso que tenemos con el Señor. Como el apóstol dice, al que me amó, doy gracias al que me amó, al que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Jesús entendió, y más adelante voy a hablar de Jesús como hijo, estoy hablando ahora de Moisés como siervo, y estoy hablando del servicio, como en ese aspecto, como siervos tenemos nosotros que ser hallados fieles, como siervos tenemos que honrar a aquel que nos constituyó. Es un sentimiento de gratitud, nos sentimos deudores, primeramente al Señor. Todo aquel que ha creído en la gracia se siente deudor. Nadie puede sentir gratitud hacia Dios si no se siente deudor. La gratitud representa el aprecio, la estimación que el corazón tiene hacia Dios por su generosidad. Si usted no aprecia la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida, usted no va a ser agradecido. Y la palabra nos insta a ser agradecidos. Así que Dios ama la gratitud. Una de las ofrendas que más agrada a Dios es la gratitud. Cuando usted piensa, ¿quién era usted? ¿Quién era yo antes? Nosotros éramos menos que nada. Estábamos lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el Señor, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia hemos sido salvados. Dios nos ha honrado, mis amados. Antes estábamos lejos, ahora estábamos cerca. Antes servíamos al pecado y nuestro fin era el infierno y la vergüenza. Hoy Dios nos ha vestido de honra, tenemos un llamado santo. Nuestras vidas, nuestra existencia tiene ahora un propósito y es agradar a Dios. Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes con Él. Nos hizo sacerdotes, nos llamó a su presencia, a entrar en su santuario para hablar de sus virtudes, hablar de sus atributos, adorar al Señor, ministrar al Señor como sacerdotes, ponernos el efod, entrar a su presencia. Como dice la palabra, somos ofrendas, damos ofrendas. Nuestras vidas deben ser ofrendas para Dios, como dice el apóstol Pedro. Somos una ofrenda para Dios y fuimos llamados también a dar ofrendas, a presentar ofrendas delante del Señor. Y es un llamado muy especial que nos honra. Porque antes nosotros servíamos a la injusticia, a nosotros mismos. Nuestras vidas eran mezquinas, no servían para nada. Hoy tenemos la honra de tener un llamado a entrar a la presencia. Un llamado especial, que tenemos libertad para entrar. Podemos entrar, tenemos audiencia con el Señor y podemos ir. Y fuimos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Qué maravilla que ahora podemos cantar lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Tenemos que valorar, tenemos que recapacitar, tenemos que traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo, ver cuánto ha hecho el Señor por nosotros. Si nos sentimos como el apóstol Pablo, deudores, vamos a ser fieles siervos del Señor. Tenemos el ejemplo de Jesús, que más adelante, en otro mensaje me voy a detener a hablar de la vida de Jesús. Ahora estoy hablando de los siervos. Después voy a hablar de los hijos, de Jesús como hijo. Vemos el apóstol Pablo. Pablo decía, yo que era un blasfemo, perseguidor, injuriador. Dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol de Jesucristo, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Pero él dice, una cosa es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo decía que en la fila de los indignos, él estaba en el primer lugar, pecador de pecadores. Todos los hombres de Dios son enemigos de Dios, porque el pecado hizo separación y ha creado una enemistad entre nosotros y nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso, era doblemente enemigo de Dios. Número uno, en su condición humana, como hijo del hombre, estaba en enemistad con la justicia del Señor y con Dios. Pero más todavía, Pablo era enemigo 2 veces, porque Pablo se ofreció voluntariamente para destruir el camino del Señor. Él buscó cartas de sus superiores para perseguir a la iglesia. Odiaba a la iglesia, la quería destruir. Pero Pablo decía, el apóstol Pablo decía que en la fila de los indignos, él tenía el primer lugar. Por eso decía, hay una cosa que es digna, que yo, que era el peor de los pecadores, enemigo 2 veces, ahora soy el primero en las clemencias de Dios. Ahora yo soy el primero en la misericordia de Dios. O sea, en otras palabras, el que estaba más lejos en cuanto a la indignidad, ahora estaba más cerca en la gracia. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer de Pablo el apóstol de los gentiles. Porque los judíos consideraban a los gentiles, o sea, los que no son judíos, como indignos de la gracia de Dios. No los consideraban perros, pero los veían como tales. Así que Dios toma al perseguidor, al blasfemo, al enemigo 2 veces, al más indigno, para manifestar su misericordia y hacerlo el apóstol de los gentiles. Él se compara con Pedro, dice que Pedro era apóstol de los judíos, de un grupo muy reducido, pero Pablo era el apóstol de todas las naciones. Entonces Pablo se sentía más honrado por Dios que los demás. Él decía en 1 Corintios capítulo 15, que él decía que la gracia de Dios se manifestó para con él en manera superior a la manera que se manifestó a favor de los demás apóstoles. Dice que él predicó más que todos los apóstoles juntos, y dice, no yo, sino la gracia de Dios. La gracia no fue en vano para conmigo. Pablo siempre quiso reciprocar ese amor. El amor de Dios no se puede pagar. La gracia no se paga, pero se puede reciprocar. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando Jesús dijo que a quien más se le perdona, más ama. Así que así se siente un siervo cuando mira la gracia del Señor. Dios me ha revelado algo, y yo lo veo por toda la Escritura, que la revelación de la gloria de Dios, mis amados, revela 2 cosas. Revela quién es Dios, o sea, la grandeza de Dios, lo glorioso que es Dios, pero también revela quién es el hombre. Si alguien ve la gloria de Dios y solamente ve quién es Dios, pero no mira quién es Él, no ha mirado la gloria de Dios como Dios la ha revelado. Todos los hombres que vieron la gloria de Dios se sintieron indignos y deudores. Isaías, por ejemplo, dijo, cuando vio la gloria de Dios, ay de mí que soy muerto. Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando también en un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová,
de los ejércitos. Pero ese mismo Isaías, cuando oyó la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él se ofreció y dijo, Señor, yo he visto tu gloria, envíame a mí. Estaba apto ahora para ir al pueblo de Dios. Y él le preguntó a Dios, ¿hasta cuándo? Pues hasta que haya gente, hasta que las ciudades estén desoladas. Ve, habla de mí. Y él se ofreció, dijo, yo quiero hablar de ti. Ese que se sentía indigno, yo no soy digno, pero dice, si tú me estás manifestando tu gloria es porque tú quieres que yo vaya, yo quiero ir. Pero Isaías habló de lo que vio. Dios reveló a Isaías la santidad de Dios. Isaías fue el profeta que más habló de la santidad de Dios. Pero él vio la santidad de Dios y vio la pecaminosidad suya. Porque la gloria de Dios revela ambos aspectos. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Muchas veces solamente miramos quién es Dios, pero no miramos quiénes somos nosotros. Por ejemplo, Pedro decía, le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Daniel cayó como muerto a los pies del Señor. Igualmente de la misma manera sucedió con Juan. Todos los hombres que contemplaron la gloria de Dios se sintieron indignos, pero también deudores. Se sintieron deudores porque preguntaron, ¿quién soy yo? Como decía David, ¿quién soy yo y la casa de mi padre? Yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Y ahora soy el príncipe del pueblo de Dios. Dios me tomó de entre las ovejas para que yo fuera siervo de Dios. Yo puedo mencionar a todos los hombres de Dios, se sentían de esa manera. Así que ellos sentían que no mereciendo nada, Dios les dio todo. Que a pesar de lo que ellos eran, Dios no los miró como eran, sino que Dios los trató con honra y con deferencia. Eso es lo que hace que nosotros de la misma manera nos sintamos comprometidos con Dios y nosotros también deseemos honrar a Dios como Dios nos ha honrado. Y todo siervo que conoce el corazón de Dios, que no anda detrás de los honores, de los aplausos, de la fama, que no es infiel, que no toma lo de Dios para enriquecerse o para conquistar fama o prestigio, sino que usa los medios de Dios y los recursos de Dios y los dones de Dios para honrar a aquel que le constituyó. Eso es algo que solamente lo experimenta